Amigos de RT, bienvenidos a una emisión más de su programa Entrevista. En esta ocasión nos encontramos dentro del cuartel de Matamoros, en donde nuestro invitado se encuentra preso. Él nos platicará sobre su experiencia como presidente de Guatemala y hoy es expresidente debido a que tuvo que dejar su cargo de manera intempestiva. Nos encontramos con Otto Pérez Molina. Expresidente, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Paula, y gracias a RT por la entrevista y por estar aquí en el lugar precisamente en donde estoy guardando una prisión preventiva como resultado de los acontecimientos de los cuales tenemos oportunidad de platicar durante el programa. Claro que sí, de hecho quisiera comenzar con eso. A usted se le inculpó por actos de corrupción por el conocido caso La Línea. ¿Usted es inocente? ¿Usted participó en estos actos de corrupción? No, mire, totalmente inocente. Bueno, primero se da toda una serie y yo creo que valdría la pena para ver estos acontecimientos que se dan un contexto que deberíamos de tener muy rápidamente. Guatemala, por la cercanía con Estados Unidos, ha tenido una serie de acontecimientos que datan desde el siglo pasado. En los años 40 Estados Unidos viene y hace unas pruebas con guatemaltecos, inyectándoles enfermedades, especialmente enfermedades venéreas, para poder probar con ellos, y eso es algo que está pendiente, que salieron pidiendo disculpas hace 3 años, pero no han indemnizado a ninguna de las familias. En los años 50 viene y se da el derrocamiento de un presidente, precisamente por decir que él era con tendencias comunistas, y obviamente el armamento, los aviones y todo para ese derrocamiento es Estados Unidos. En los años 60 se da la Guerra Fría entre Estados Unidos, el capitalismo y el comunismo, pero Guatemala se convierte en un punto caliente de esa Guerra Fría. Aquí, en Guatemala, tuvimos un enfrentamiento armado por 36 años, en donde los muertos, la destrucción, la violencia, nos tocó ponerla a nosotros, a los guatemaltecos. A mí me tocó participar como miembro del ejército y cumplir con la Constitución Política de la República. Yo también representé al ejército para la firma de los acuerdos de paz, en la negociación y en la firma de los acuerdos de paz firme y duradera en el año 1996. Terminando esa guerra ya se había iniciado otra guerra, también por culpa de Estados Unidos, que es la guerra de las drogas. El consumo se da en Estados Unidos, pero Guatemala y Centroamérica se convierten en el corredor y en la bodega para que esas drogas puedan llegar hacia Estados Unidos. Estados Unidos consumen y en lugar de luchar para bajar el consumo, luchan aquí en nuestros países y obligan a nuestros países con los pocos recursos para hacer una lucha que es de ellos. Los dólares y las armas vienen de Estados Unidos y nos toca poner a nosotros nuevamente los muertos, la violencia y la inseguridad en nuestro país. Al asumir la presidencia, yo propongo también de que se busquen otras medidas para combatir las drogas, entre ellas la legalización, a lo que indudablemente no le haber gustado a muchos de Estados Unidos. Pero ahora se viene y se da una situación nueva de esta intervención, porque es un intervencionismo realmente, que es a través de una comisión que es llamada Contra la Impunidad en Guatemala, que es única en el mundo. Solo aquí en Guatemala tenemos esa comisión, es de Naciones Unidas, pero ¿qué sucede? Con el tiempo Estados Unidos se vuelve el que la dirige, el que dice, el que hace, el que deshace con esa comisión. Y agarran un caso, que es este caso, el que usted me pregunta, en el cual yo le digo soy totalmente inocente en eso. Estoy aquí en prisión preventiva sin ningún argumento y sin ninguna prueba que tenga sustento, en donde por hablar de terceros que dicen sí, es que el presidente ordenó que abrieran unas cuentas, es una tontera que un presidente pueda estar viendo una cuestión de ese tipo o tan siquiera queriendo intrometerse en una cuestión de esas, cuando la SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria encargada de los recursos, es una entidad autónoma, tiene un directorio. Y la preocupación, la gran preocupación del presidente, de mi caso, fue que la recaudación se diera en los términos que ellos se habían comprometido para tener los recursos necesarios para las demandas de seguridad, de educación, de salud, de obras, de tantas cosas. Así que ese es el contexto. Ahora, ¿qué hago yo? Renuncio, me presento ante la justicia, doy la cara. Si hubiera sido
participado tan siquiera en esa defraudación, ya no estaría acá en Guatemala. Primero no estaría aquí. Tuve la oportunidad para salir y pudiera haber alegado cualquier cosa y salgo del país. Y no lo hice, dije, voy a dar la cara. Y voy a dar la cara porque soy inocente y porque no tengo ninguna responsabilidad en eso. Lamentablemente hay una manipulación detrás. Ahora se habla de los golpes blandos, se habla de la injerencia de Estados Unidos, que eso lo podemos hablar también. Dónde están esos intereses y dónde está esa injerencia de Estados Unidos en países lamentablemente pequeños, en los cuales Estados Unidos, por su cercanía, quiere tener esa injerencia y quiere tener ese control con intereses, yo diría, geoestratégicos en la región. Entonces, ¿considera usted que Estados Unidos tuvo que ver para que usted renunciara a su cargo de presidente? Sí, totalmente. Mire, yo lo he dicho, cuando se empezó a hablar si la CICIG se le prolongaba el mandato o no, yo dije, Guatemala es un país soberano y la justicia es algo que es parte fundamental de la soberanía de cualquier país. Si es una justicia que va caminando y va dando pasos a fortalecerse, lo tenemos que seguir haciendo los guatemaltecos, pero no podemos permitir que haya una injerencia, en este caso de intereses de otro país, de una potencia que tenemos tan cerca, para manipular la justicia, porque aquí lo que ha habido es una manipulación de la justicia a través de la CICIG para los intereses que en este caso tiene Estados Unidos. Y le pongo dos ejemplos. El vicepresidente Biden de Estados Unidos 2 veces me habló personalmente y por lo menos 2 veces más por teléfono, vino aquí a Guatemala y cuando hablamos me pidió un tiempo que pudiéramos hablar solos. La única cosa que me pidió es que la CICIG se debería de quedar en Guatemala y que se debería extender hacia Honduras y hacia El Salvador, y que eso era como una condición para que pudieran ellos continuar con el plan de la Alianza para la prosperidad de los países del norte. O sea, el tema que estábamos hablando era la migración de los menores no acompañados hacia Estados Unidos, pero ellos toman ese tema y lo agarran como para tener una injerencia y un control mayor en nuestros países. Y se lo digo, el embajador de aquí de Estados Unidos participando en una manifestación cerca del Congreso de Estados Unidos de Guatemala, en donde la gente cuando lo vio se le dejó ir encima y la seguridad lo tuvo que ir a cubrir. Él creyó que lo iban a recibir con aplausos y con abrazos, y lo que hicieron fue sacarlo y tuvo que salir corriendo protegido por la seguridad, y el carro por poco le dan vuelta, y eso está consignado en los medios de comunicación. En su Twitter él escribía motivando a los guatemaltecos a que participaran en las manifestaciones. ¿A cuenta de qué? Nosotros lo dijimos, yo se lo mandé a decir con el canciller, cumpla con el papel que le corresponda, no nos obligue a tomar acciones en donde tengamos que pedir que se retire del país. Cuando vino uno de los asesores del secretario de Estado, Tom Shannon, yo se lo dije a él, por favor dígale al embajador que no esté interfiriendo en las cosas internas del país. Entonces hay una claridad de los intereses en donde al más alto nivel el vicepresidente Biden me quiere condicionar de que efectivamente el plan de la Alianza para la Prosperidad va contra la estancia de la CICIG aquí y extenderla a Honduras y a El Salvador. Entonces, ¿qué intereses tiene Estados Unidos para Guatemala? ¿Es exclusivamente el narcotráfico que les interesa y por eso es que no les agradó su propuesta de que iba a legalizar la droga? Muchas cosas. Está el tema del narcotráfico, por supuesto, la legalización que nosotros dijimos, no podemos seguir nosotros poniendo a los muertos y ellos siguiendo el consumo que no lo pueden controlar. Las armas y los dólares siguen viniendo de Estados Unidos, pero aquí hay otros intereses. Aquí, históricamente para Estados Unidos, Nicaragua ha sido siempre un tema que ha estado en la agenda. Y ahora la presencia de otras potencias en Nicaragua, pues obliga a Estados Unidos a tomar acciones. Y la presencia de China en Nicaragua, que se ha estado hablando del canal, del personal que está llegando, de los recursos que están poniendo, obligan a Estados Unidos también a querer extender su injerencia y su frontera, a ponerle un tope a ese, digamos, posible avance que ellos pueden visualizar en los países de Centroamérica. Yo creo que por ahí van
también este tipo de situaciones, obviamente la presencia de China, la presencia de Rusia, siempre ha sido algo que a Estados Unidos lo han tenido en su agenda, y lamentablemente países como Guatemala se da una serie de manipulaciones. Mire, las manifestaciones que se dieron, manifestaciones que yo no puedo negar, pues en donde hubieron 50,000 personas en 2 o 3 oportunidades, nada más. Después fueron 3,000, 4,000, 5,000, y hablaban del pueblo de Guatemala, está volcado a las calles. Nunca fue así. Yo visitaba el interior y la gente en el interior seguía preocupado por los verdaderos problemas que tenemos que solucionar en el país, que siguen estando vigentes y que todavía no se visualiza ninguna solución. Y agarran un tema que golpea así al sector medio en el país, como es el tema de la corrupción. Pero fíjese que lo agarran por 28 millones de quetzales. Estoy hablando de un poco más de 3 millones de dólares. Cuando aquí ha habido evasión por 2,000 y 3,000 millones de dólares al año. Los grandes evasores están en esa línea 2 que nunca ha sido investigada y que no ha salido. La CICIG no ha dicho nada de los empresarios. Entonces, ¿usted podría decirse que fue el chivo expiatorio y que en realidad los verdaderos corruptos siguen en el gobierno? Yo diría que no solo en el gobierno, porque el gobierno capturaron a varias personas. Están en el sector privado los que estaban corrompiendo a esta gente que hoy está capturada, siguen en la calle y siguen evadiendo impuestos y siguen robándose el dinero de los guatemaltecos, que vienen del sector privado, son los que, porque ¿quién más va a importar mercadería? Y si llegamos a esos números que estamos hablando de la evasión, no solo del IVA, sino del impuesto sobre la renta, es el sector privado y son los grandes evasores. Por eso es que nosotros en Guatemala tenemos una tasa de las más bajas a nivel mundial de recaudación de impuestos. Y a eso se deben los grandes problemas para solucionar el tema de seguridad, el tema de infraestructura, de educación, salud, que tenemos grandes deficiencias, incluso en desnutrición infantil. Pero no se puede porque el Estado, el gobierno, no tiene esos recursos. Ahí hubiera querido yo ver a la CICIG, ahí hubiera querido ver al señor Iván Velázquez, que dice que es el que viene a luchar por la justicia. Yo lo hubiera querido ver peleando con los grandes evasores del país, pero no peleando y haciendo el gran escándalo. Pues qué bueno que se haga de todas maneras, por 3 millones de dólares que dice que fueron los que se evadieron en un año, cuando estamos hablando de casi 3,000 millones de dólares que se evaden cada año y que ha sido histórico esto en nuestro país. Señor Otto, ¿usted quería dejar la presidencia? Bueno, mire, yo lo que le puedo decir es, nunca estuve amarrado a la presidencia, yo no estaba amarrado al sillón del presidente. Lo que estaba era para servir a los guatemaltecos. Y lamentablemente se dan estas circunstancias en las cuales cuando se hace el anuncio de este grupo que está defraudando al Estado de Guatemala, pues se vuelve un escándalo verdaderamente grande en el país. Habían ahí señalados ahí algunos funcionarios cercanos a la presidencia, sí, pero cada quien tiene su propia responsabilidad. Y esa investigación comienza cuando en una entrevista con el señor Velázquez, él me dice que si yo estoy de acuerdo en eso, yo le pido que haga la investigación. Yo tomé medidas, yo quise intervenir. La Superintendencia de Administración Tributaria está recogido en los medios de comunicación. No pude porque es autónoma. Tuve que hacer lo que le llamamos una intervención operativa, que fue afuera de las aduanas, no podía estar adentro de las aduanas, no me lo permite la ley, lo puse afuera. Además de eso quise tercerizar servicios. Algunos medios de comunicación que después aplaudían se opusieron a ese tipo de medidas. Así que yo lo que le diría es, si yo hubiera estado metido en eso, no le hubiera dicho al señor Velázquez que hiciera la investigación, le hubiera dicho no se meta en esto, no es su mandato, cumpla con su mandato. Pero yo que no estaba metido, sino que quería mejorar la recaudación, le dije sí, ayúdenos. Y sale él dando la declaración poniendo a unas personas que son las que después de casi un año de investigación, poniendo quiénes son los que están al frente. Y a los 5 meses cambia totalmente la dirección, cambia personajes, por supuesto, ya con la manipulación que se ha dado, y resulta que ahora el presidente, sin bases, sin argumentos, sin sustento y sin pruebas, estoy aquí en una prisión preventiva.
Eso verdaderamente hay detrás toda una manipulación que viene, como le decía yo, de los intereses donde se utiliza a la CICIG ahora como un medio de intervención. Se prestan señores con un alto nivel de egocentrismo, como es el señor Iván Velázquez, y lamentablemente el Ministerio Público, hay que decirlo, lo que ha servido es únicamente a lo que la CICIG ordena. Usted ya lleva aproximadamente un mes aquí en prisión preventiva. Sí. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Se arrepiente de haber hecho algo durante todo este proceso de la crisis política en Guatemala? Mire, a ver, le digo, algunas cosas que no se resaltan y que yo sí hubiera podido hacer es, por ejemplo, las manifestaciones que se dieron. Cuando empezaron a darse las manifestaciones, que como le digo, fueron de 5.000, 6.000 personas, yo hubiera podido convocar a 80.000, 100.000 gentes. Me pedían los mismos alcaldes del partido, la misma gente que simpatizaba, de querían venir a manifestar su apoyo. Yo lo podía haber hecho y poder enfrentar a la gente que venía a apoyarme contra la gente que estaba en contra, que por supuesto hubiera sido muchísimo más la gente que yo hubiera podido pedirle y movilizarla para que vinieran aquí. No lo quise hacer. No quise provocar un solo acto de violencia. Como usted puede ver, no se dio en los casi 4 meses que se dio toda esta situación. Y algunos todavía me dicen a estas alturas que han venido aquí, el presidente no se arrepiente de haber movido gente, de haber mostrado ese respaldo de la fuerza que tenía, del apoyo que sigue teniendo en el interior. Yo le digo, no me arrepiento. Yo participé en un enfrentamiento armado interno de violencia y no iba a ser yo quien pudiera iniciar otro periodo de violencia. Yo podía haber salido del país, podía haber provocado violencia, podía haber tomado decisiones que provocaran la intervención de las fuerzas de seguridad y poder aducir que se estaba dando un golpe de Estado y que yo estaba saliendo del país, y no lo hice. No lo hice por la responsabilidad que tengo por el país, por el respeto a la institución de la presidencia, por el respeto al pueblo de Guatemala y por no ser el responsable de provocar más violencia en nuestro país, porque estamos cansados de eso. Así que no me arrepiento realmente. Yo podré tener una responsabilidad administrativa o política, la acepto, y por eso dije voy a dar la cara, pero responsabilidad penal no tengo. Jamás di una instrucción para que se defraudara, al contrario, las instrucciones fueron claras y precisas, que la recaudación debería de mejorarse. Ya lo han dicho, incluso los mismos que están dando declaraciones, que siempre me mostré preocupado por la recaudación, y es cierto. Así que si cada quien dice la verdad, se van a dar cuenta al final que yo no tengo absolutamente nada que ver en esto, que soy inocente y que esto se va a aclarar. Durante sus 3 años, un poco más de mandato, ¿considera que fue un buen presidente? Bueno, mire, tal vez los números le puedo mencionar yo. Recibimos el país con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes a mediados del 4.º año de gobierno, o a los 3 años, casi 8 meses que entregué. Estábamos caminando para llegar a 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, algo que no se había visto en los últimos 12 años en el país, o 15 años, cuando la violencia empezó a subir. ¿Por qué? Porque tomamos una serie de medidas para mejorar la seguridad de los guatemaltecos, que cuesta que se persigan, pero los números son claros. Van a cerrar, si siguen todavía siendo el que está terminando el gobierno las cosas que yo dejé, va a cerrar con 28 homicidios por 100.000 habitantes, y es un paso importantísimo. La economía en Guatemala el año pasado y este año logramos que subiera y que creciera arriba del 4%, algo que está arriba del promedio de Latinoamérica y arriba del promedio mundial. Y aún con la crisis que se dio política, que fue crisis entre comillas, la economía sigue creciendo a un ritmo arriba del 4%, mientras otros países, usted lo conoce, los datos de crecimiento que tenemos en los mismos países de Latinoamérica, no digamos en los otros países del mundo. Así que ese es otro paso importante. Y otro eje, que nosotros luchamos en contra de la nutrición de nuestros niños. Logramos poner el tema en discusión en el país. Así que esos datos son los que nosotros podemos enfrentarlos con cualquiera, ver con estadísticas objetivamente, y eso decir que son los resultados del ejercicio de la presidencia.
Nos encontramos en este momento en la segunda vuelta de elecciones. ¿Qué considera usted necesita el nuevo presidente que tomaría posesión en enero de 2016? Bueno, primero el nuevo presidente va a necesitar recursos. Es decir, un país no aguanta con una tasa impositiva del 10.5 o del 10 en relación al Producto Interno Bruto, que fue lo que nosotros nos tocó gobernar el último año. La carga impositiva en este año no supera el 10.5%. Un presidente sin recursos, por más esfuerzos que haga, no va a lograr darle respuesta a las demandas de educación y de salud, por hablarle de dos, y de seguridad, que son los tres temas sociales que más preocupan a los guatemaltecos. Los hospitales van a seguir en las condiciones que lamentablemente hoy están, las escuelas van a seguir en infraestructura y la calidad educativa no se va a lograr mejorar. Yo personalmente hice un esfuerzo para trabajar con los maestros y con los salubristas. Personalmente tuve reuniones con ellos para ver cómo conjuntamente mejorábamos las condiciones y nos topábamos lamentablemente en que no habían recursos. Y el presidente, su gran problema en el próximo año va a ser precisamente ese. No va a tener los recursos necesarios porque es un país en donde seguimos acostumbrados a señalar como hoy estamos señalando, pero no a pagar los impuestos. Y me refiero también nuevamente a los grandes evasores, que son la gente que más dinero tiene el país. Y bueno, el presidente se va a encontrar con todos estos problemas, como usted dice. Pero en estos momentos tenemos dos candidatos, Jimmy Morales y Sandra Torres. ¿Quién considera usted que sería mejor como presidente? Pero mire, es difícil realmente pronunciarse en ese sentido si va a ser uno de los dos el mejor. Realmente no solo es el presidente, sino además de eso es también el equipo que vaya a lograr conformar. Pero yo le diría, mire, a la candidata, bueno, el pueblo de Guatemala ya tuvo la oportunidad de conocerla. Es decir, ya como ella misma dice, ya hizo gobierno, porque esa es la parte de la publicidad de ella, decir que ya hizo gobierno y que tiene entonces la experiencia para enfrentar todos estos problemas que seguro se van a encontrar. El candidato Jimmy Morales, lo que él dice es que él no ha hecho gobierno y que precisamente es el cambio que la población está pidiendo. Yo creo que las encuestas reflejan, después de todo esto que sucedió en estos últimos 5 meses en el país, que los guatemaltecos sí se han inclinado a buscar algo diferente, como le dicen, un outsider, alguien que venga de afuera de la política, y esa figura la han encontrado en Jimmy Morales, y a eso se debe el crecimiento, yo diría, nunca visto que se había dado en el país. Entonces, si usted saliera de este cuartel, ¿considera que aún tendría seguidores dentro de la población en Guatemala? No, mire, ahorita es prematuro decirlo, ¿verdad? Porque yo no me voy tampoco a abrogar algo que tiene que comprobarse realmente. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí he tenido un sinfín, miles de mensajes de solidaridad, miles de mensajes de confianza, de que creen en mí, de que saben que esto es una manipulación, de que confían en Otto Pérez. Por supuesto hay un sector que está totalmente en contra, como en todo. Pero hay miles de guatemaltecos que yo aprovecho a agradecerles para decirles y reiterarles que yo soy inocente de estos señalamientos y que hay toda una manipulación de intereses detrás de todo esto que se ha estado dando en el país en contra de mi persona. ¿Tiene algunos planes en futuro si logra salir de este cuartel? Bueno, mire, mis planes, yo toda la vida la dediqué al servicio del país. Estuve 33 años en el ejército, un poquito más de 33 años, una vida dedicada al servicio como es la vida militar. Como le digo, tuve oportunidades muy grandes, como lograr ser uno de los 4 negociadores de la firma de la paz y firmar la paz en mi país. Tuve luchas importantes también por la democracia del país y ahora, precisamente por eso yo no quise abandonar el país. Estoy dispuesto a dar la cara y estoy dispuesto a enfrentar la justicia porque sé que no actué incorrectamente.
Espero que la justicia se haga como debe ser y que no se siga manipulando por la CICIG, por el señor Velázquez y por los intereses de Estados Unidos que han estado presentes en esto. ¿Qué planes podría tener yo? No, pues de política sí, por supuesto le puedo decir que no tendría ningún plan, pero esperaría más bien, ojalá poder escribir las memorias de todo esto que ha pasado, ojalá poder publicar algo que pueda servirle a los guatemaltecos para entender más de las situaciones en este caso que me tocaron vivir a mí, que fueron muy duras, muy difíciles, muy complicadas, y poderlas compartir con los guatemaltecos. Ojalá poder tener oportunidades para poder contar esas experiencias. Creo que es algo muy valioso, por lo menos para mí. Bueno, ya para terminar, expresidente, 3 palabras que me pudiera compartir durante todo este proceso que se vivió de la crisis política. ¿Qué 3 palabras le pasaban por la mente cuando pasó todo esto? No, mire, primero, tal vez una palabra que siempre estuvo presente en mí es la serenidad. Siempre dije, tengo que mantener la serenidad, tengo que mantener los pies sobre la tierra, tengo que tener esa serenidad para analizar las cosas y saber por un lado cuáles son las demandas, por otro lado dónde están los intereses y por otro lado la serenidad para no responder con violencia a manifestaciones y a peticiones que en algunas personas sí son sinceras y nacen de su corazón. Así que yo le diría que la serenidad es una de las que estuvo presente. La otra palabra que le puedo decir es que fue muy duro. Siempre lo dije, muy duro la respuesta que estamos teniendo. Es muy duro ver y escuchar a algunas personas que incluso utilizaban ofensas en contra de mi persona, en contra de la vicepresidenta, que se expresaban con insultos. Yo decía, qué duro para el esfuerzo que ha tocado hacer y para servir en la manera de trabajar 18 horas diarias, escuchar ese casi odio de algunas personas con esos insultos, fue muy duro, así que esa es otra de las palabras. ¿La tercera? Y la tercera yo le diría, mire, la paz que yo siento en mi corazón, la paz interior que yo tengo, es una paz que la sigo teniendo porque estoy convencido y seguro que yo soy inocente, estoy convencido y seguro que yo actué correctamente, estoy convencido y seguro que nunca hice nada en contra de los guatemaltecos y eso me da paz en mi interior y por supuesto es una paz que le agradezco a Dios que me la siga dando y pidiéndole la fortaleza, pero tengo esa paz en mi corazón. Muchísimas gracias por este espacio. Hola, a usted muchísimas gracias y a usted también. Gracias también a ustedes por vernos. Yo soy Paola Guzmán y los espero en la próxima entrevista aquí en RT. Hasta la próxima.